¿Qué tal, alumnos? Y bueno, continuando con nuestra clase de revolución industrial, ahora vamos a tratar el análisis de la segunda revolución industrial. ¿Ok? Pero vamos a recordar entonces qué es la segunda revolución industrial. Esta es considerada como la segunda fase. ¿Ok? Acuérdense que la primera fase se correspondería a la primera revolución industrial. Así que esta es considerada como la segunda fase de la revolución industrial y consiste en una serie de progresos en la industria, tanto química, eléctrica, petrolera y de acero. Además se introdujeron diferentes tipos de máquinas y se logró desarrollar el avión. Fue considerada una fase de la primera, pues como expliqué anteriormente, no existió ningún tipo de ruptura, es decir, no hubo un desbalance entre la primera revolución y la segunda revolución. Al contrario, la segunda revolución industrial vino a fortalecer y sobre todo a perfeccionar lo que ya se había creado hasta ese momento, es decir, hasta la primera revolución industrial. Pero ahora vamos a ver las características. ¿Cuáles fueron las características principales de la segunda revolución industrial? El hierro fue sustituido por el acero en la industria. ¿Ok? El hierro fue sustituido por el acero. Eso permitió la creación de nuevas máquinas, ya que el acero es mucho más moldeable que el hierro. Se reemplazó el vapor por la electricidad y esto permitió la utilización de derivados de petróleo como una importante fuente de energía. Se dieron importantes cambios, ¿ok? Como la introducción de maquinaria automática para administrar y sobre todo poner en funcionamiento a otras máquinas. Se empezó a industrializar las fábricas, a automatizar las fábricas. Se dieron también importantes cambios en el transporte y sobre todo en las comunicaciones. Se amplió la ciencia y esta permitió aplicarla a la industria. También se crearon nuevas formas de organización capitalista, como el imperialismo, donde la gente iba, cruzaba las fronteras y conquistaba nuevos territorios, el maquinismo, la introducción de la máquina como fuerza de obra, como mano de obra principal, y sobre todo la gran industrialización. También en la segunda revolución industrial se descubre la electricidad y se automatizan las máquinas que ya existían. Asimismo, se inventa el aeroplano. Y sobre todo, en el campo de la ciencia, surge la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Vamos a ubicarnos dentro de la historia de la segunda revolución industrial, cómo se origina, ¿ok? La historia de esta revolución se inicia con la primera fase de la industrialización que se llevó a cabo en Inglaterra y se extendió luego a países de Europa, ¿no? Como Alemania, Holanda, España, y luego llega a Estados Unidos y Japón, y donde se da inicio a un nuevo ciclo que duró hasta la Primera Guerra Mundial. Esto cuando en el año 1914. En este periodo, Gran Bretaña pierde su liderazgo en beneficio de las otras potencias, o sea, de Alemania, de Estados Unidos y de Japón. ¿Cuáles son las etapas de la segunda revolución industrial? Básicamente son tres. La etapa de la creación de nuevas fuentes de energía, la etapa donde se crean nuevas industrias y la etapa de la nueva organización industrial. Recordemos que la segunda revolución industrial se desarrolla en Europa Occidental, ¿ok? En Estados Unidos, en Japón y
se dio en el periodo comprendido entre los años 1850 y 1870 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. ¿Cuáles fueron las causas? Las causas que originaron esta revolución industrial fueron muchas. En primer lugar, aparecieron nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad. Así también se descubrieron nuevas aleaciones entre el hierro, el carbón y el aluminio. Los colonizadores habían adquirido grandes fortunas por medio del comercio en el mar y las industrias creaban monopolio, lo que les generaba a ellos mucho dinero. Además, había interés en el colonialismo y esto origina luego la Primera Guerra Mundial. En el aspecto social, las causas se basaron en la aparición del proletariado y la burguesía industrial. O sea, si se crea el proletariado, los trabajadores, también hay la gente que es dueña de la fábrica, que vendría a ser la burguesía. Además del capitalismo que produjo la lucha entre clases sociales. Había también un exceso de población, degradación del medio ambiente que origina muchos inventos y nueva tecnología. Consecuencias de la Segunda Revolución Industrial. Las consecuencias de la Segunda Revolución Industrial fueron, en primer lugar, el desplazo del hombre por las máquinas. Es decir, los dueños, los grandes capitalistas, los burgueses prefirieron empezar a trabajar con maquinaria que con el hombre. Por ende, esto trajo como consecuencia gran despido de trabajadores. También se abarataron los costos de producción y también los costos en el transporte. Esto también en gran medida al perfeccionamiento de los ferrocarriles y de los barcos. Se crearon empresas con nuevas técnicas industriales, así como también la creación de grandes centros fabriles, principalmente en la metrópolis. Esto ayudó a la construcción y exportación de máquinas a países industrializados. Nació el proletariado industrial, es decir, el obrero, que se enfrenta al capitalismo industrial, dando como origen a la lucha de las clases sociales. Y aparece el neomercantilismo. Cambios sociales producidos por la Segunda Revolución Industrial. En cuanto a la sociedad, esta adquirió unas mejores condiciones de vida y se dio inicio o se origina la clase media. Esta tiene más poder adquisitivo. Se inicia nuevos espacios de socialización. Se institucionaliza la educación y el deporte empieza a ganar más adeptos. Las nuevas clases sociales tienen ahora sitios de diversión exclusivos para ellos. Así se hace más común el teatro y la ópera. Por otro lado, triunfa el liberalismo y con él las libertades asociadas a la democracia. Esta permiten paso a la libertad de expresión y a la prensa. Esto también trae nuevas técnicas y origina la creación de nuevos periódicos. Se da avance a la alfabetización y a la educación como el único vehículo de ascenso social. Surgieron los primeros sistemas educativos y las escuelas públicas, y sobre todo en los países protestantes. Progresivamente, la seculación de la sociedad aumentó, haciéndose cada vez mayor la separación entre el Estado y la Iglesia. Principales inventos en la Segunda Revolución Industrial. Fueron muchos los inventos que surgieron durante la Segunda Revolución Industrial. Entre ellos podemos mencionar los siguientes: el invento del avión, el teléfono y el telégrafo, los automóviles
y las bombillas de luz. Fuentes de energía en la segunda revolución industrial. Durante la segunda revolución industrial se lograron descubrir nuevas fuentes de energía que daban mejor resultado que las ya existentes. Por eso se empezó a utilizar la electricidad y el petróleo. Con el uso del petróleo se lograron inventar los motores de explosión. Y esto generó una gran cantidad de nuevos inventos en la industria. Se sustituyó el uso del hierro por el acero y se emplazó el uso del vapor por los derivados del petróleo. Avances del transporte en la segunda revolución industrial. Los sistemas de transportes y de la comunicación eran más fáciles porque nace el ferrocarril eléctrico, así como también el barco con motor de caldera que ayudan al comercio. El aeroplano fue iniciado por los hermanos Montgolfier y Giffard, quienes realizaron vuelos en los globos aerostáticos y dirigibles. Tiempo después, los hermanos Wright utilizaron el aeroplano, el cual empezó a ser manipulado como arma de combate después de la Primera Guerra Mundial. El desarrollo de los ferrocarriles en el siglo XIX trajo como consecuencias positivas a los países, facilitando el traslado de las mercancías, exportación e importación de recursos naturales de otros países y hacia otros países. Desde el punto de vista industrial, el impulso de la producción de rieles, vagones y locomotoras trajo también el desarrollo de otros medios de comunicación, como la construcción de carreteras, lo que produce un aumento en la población. Ahora, vas a responder, ¿quién perfeccionó el motor de explosión? ¿Quién hizo el primer proceso de fabricación química? ¿Quién fue Tomás Alva Edison? ¿Quiénes fueron los inventores del avión? ¿Y quién inventó el telégrafo múltiple y el teléfono? Además, vas a investigar las ventajas de la segunda revolución industrial, las desventajas de la segunda revolución industrial y cuál es la importancia de la segunda revolución industrial. Eso es todo, chicos, y nos vemos. Cuídense.